Bien, entonces, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este estudio de la Torá. Este es un grupo de estudio interdisciplinario. Aquí estudiamos durante un año la Torá, arrancando, como veníamos ya hablando con algunos de ustedes, desde el Génesis, desde Bereshit, hasta el final de Deuteronomio, que acabamos de concluir precisamente el sábado que pasó hace 8 días. Así como les mencioné, todo el pueblo de Israel, todas las sinagogas en Israel y todo el pueblo judío arrancó a estudiar Bereshit a partir del sábado pasado y es la guía que nosotros tenemos actualmente. Por supuesto que cada fin de semana no alcanzamos a abarcar todo el detalle porque pues cada versículo puede ser tan profundo, ¿no? Pero sí tratamos de buscar una lección durante esta parashá, que se llama así, parashá inicial, que es Bereshit, que incluye los capítulos 1 al 5 de Génesis. Entonces, como les mencioné, nuestro objetivo aquí es que sea solo Torah. Aquí, si traemos comentaristas, porque todos tenemos comentaristas por nuestras afiliaciones religiosas o por nuestras denominaciones, todo es traído a la luz de la escritura a través del poder del Espíritu Santo, solo Torah, que es lo que hablamos aquí. Así que vamos a arrancar en esta tarde. Vamos primero a orar y luego arrancamos con el estudio de Bereshit. Oremos ahí donde estamos. Nuestro Padre, te damos gracias porque nos das tu Torah. Tu Torah es el árbol de vida al cual nos aferramos, Señor, del cual queremos aprender, comer, Señor, consumir de ella, sabiendo, Señor, que también la Torah viviente, que es Yeshua HaMashiach, en quien creemos, en quien nos movemos y somos, intercede por nosotros en el cielo. Danos sabiduría, que tu palabra nos ilumine, que no seamos nosotros, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros. Y también, Señor, todas las preguntas que no podamos resolver aquí, también, Señor, podamos resolverlas con tu dirección. Pedimos la dirección sobre cada persona aquí presente, sus necesidades, sus vidas. Oramos por ellos, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Bien, como dijimos en la oración, si hay preguntas que no podamos resolver, pues todos somos estudiantes, eso es lo que somos. Vamos a escudriñarlo con la ayuda del Señor. Bien, adelante. Quisiéramos decir algo. Queremos cambiar un poco la metodología que hemos venido trabajando hasta este momento, porque buscamos que todos estudiemos juntos, ¿vale? Entonces, la idea es que hoy, pues vamos a hacer como una temática especial, pero queremos que durante la semana puedan estudiar esta parashá, ¿sí? Y en el chat de Torah pues puedan preguntar, consultar, hacer los comentarios de lo que hayan estudiado. Si ahorita durante el transcurso de este tema tienen alguna duda, pregunta, observación, por favor háganosla y aquí vamos a estar tratando de responderlas. Y como les dijo mi esposo, somos un grupo de estudio, si hay algo que no podamos responder hoy, nos quedará como tarea y estaremos trabajando en ello. Otra cosa, para iniciar precisamente Génesis, bienvenida a las posiciones. Es decir, no queremos generar una sola posición y quedarnos allí. No es nuestro carácter. En el pueblo de Israel estamos libres a recibir todas las posiciones que usted tenga. Podemos escudriñarlas, estudiarlas, porque precisamente de eso se trata. Ni juzgar a alguien por tener una posición u otra posición, tampoco es el objetivo de esto. Esto es solo Torah y la Torah es la que nos habla, así que siéntanse libres de expresar sus opiniones y ese es el objetivo siempre del estudio de la Torah, que sigamos siendo amigos, ¿cierto? Íntimos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, por supuesto, estamos en un crecimiento con el Mesías. Bien, voy a proyectar. En este momento, bueno, me confirman si ya están viendo pantalla. Creo que sí. Sí, estamos viendo pantalla. Perfecto, listo, muchas gracias. Bien, Bereshit es el nombre hebreo de Génesis, es el nombre del primer libro que encontramos en la Biblia y por ende la primera
primera parashá, que comprende los capítulos 1, así que abran sus Biblias, capítulos 1 al 5, específicamente hasta el versículo 8 del capítulo 6, comprende la parashá de esta semana. Así que les invitamos a que la lean, Génesis, desde el capítulo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 6. Cantidad de historias, lecciones maravillosas que no alcanzaríamos a ver en este corto estudio, pero yo sé que el Señor siempre nos alimenta con su palabra y hay un mensaje siempre para nosotros. Entonces vamos a entrar a estudiar, vamos a hacer primero un repaso en los primeros minutos que tenemos. Voy a tener el reloj a la mano. En los primeros 15 minutos que tenemos vamos a hacer un repaso, no un repaso, sino como una introducción de estos primeros capítulos y después nos vamos a centrar en el primer versículo de Génesis. Vamos a tratar, obviamente, con todas nuestras debilidades de decodificarlo y encontrar todas las lecciones que el Señor trae para nosotros en ese primer versículo de Génesis. Así que en la parashá de esta semana, para que ustedes la puedan estudiar, tenemos Génesis capítulos 1 y 2, donde nos hablan de lo que vemos aquí, la semana de la creación. En esa semana de la creación tan maravillosa, ¿cierto? Y con tantas preguntas, yo creo que duraríamos interpretando muchas preguntas, nosotros ni las tenemos, como por ejemplo, si las estrellas o qué estrellas fueron creadas en el cuarto día, la luz del primer día, ¿cuál fue la luz creada el primer día exactamente? Si el sol fue creado hasta el cuarto día. La expansión que fue creada en el segundo día, separando las aguas de las aguas, si el Señor creó de una vez los árboles ya listos o solo creó las semillas y fueron creciendo. Hay tantas preguntas, ¿cierto? Día quinto, los animales terrestres y aéreos. Día sexto, día quinto, animales del mar y aéreos. Día sexto, animales terrestres y la corona de la creación, que en alguna lección vimos, precisamente cuando vimos el Yom Teruah, la creación del hombre con sus propias manos, y el día séptimo se crea el Shabbat, ¿cierto? Es preciosa esos dos capítulos. De hecho, el capítulo 1 y 2 no son, el 2 no son cronológicos, es decir, el 2 no va después del 1, sino el 2 es otra explicación del capítulo 1 de Génesis, muy espectacular para que ustedes lo puedan ver. Hay algo importante allí en el capítulo 2, que Dios le dice al hombre que puede comer de todos los árboles, excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero hay otro de que sí puede comer, que es el árbol de la vida. Hay ciertos comentaristas que dicen que el problema de Adán fue que Adán se equivocó del orden, comió primero del que no debía comer, en vez de comer del árbol de la vida, y que de hecho muchos rabinos entienden que el árbol de la vida es la Torá, que si se hubiera aferrado a la Torá quizás no hubiera caído. Son posiciones que encontramos allí. Luego en el capítulo 3 encontramos tristemente la caída. Eva es tentada. Allí vemos muchas lecciones en este capítulo. Por ejemplo, que Eva le dice a la serpiente que no lo puede comer ni siquiera tocar. El Señor no le ordenó eso a Adán, que no lo tocara. Pero vemos que Adán quizás le dijo a Eva que no lo tocara, generando un cerco, ¿cierto?, a esa orden, a esa Torá, para que Eva no pecara, pero quizás le faltó explicarle cuál era la Torá y cuál era el cerco. Finalmente sabemos que Eva cae, eso es todo un sermón, ¿cierto? Esa caída en el capítulo 3. Nuestros padres son alejados del Edén por dos querubines y una espada que se revuelve por todos lados. Eso dice el capítulo 3, muy similar a lo que encontramos después en el lugar santísimo, en el templo, donde hay querubines, ¿cierto?, que protegen la entrada al lugar santísimo. ¿Por qué? Por haber pecado. Precisamente cuando Yeshua muere y el velo es roto, ¿cierto?, por la mitad, nos indica que ya podemos acceder, ¿cierto?, libremente. Y por eso Pablo lo dice, que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Son lecciones maravillosas que podemos encontrar aquí. Génesis 4 después nos habla de la descendencia, los primeros descendientes de Adán, que es Caín y Abel. Conocemos lo que pasó, ¿cierto? Abel ofreció un sacrificio, el que solicitaba el Señor,
Caín no lo quiso hacer, se llenó su corazón de orgullo, de soberbia, de envidia, a pesar de que el Señor se lo advirtió directamente, él asesinó a su hermano. Luego se nombra que Caín fue y formó una gran ciudad y nos preguntamos, ¿pero con quién se casó Caín? Bueno, la respuesta está ahí también, que Adán tuvo otros hijos e hijas, así que Caín tuvo que haberse casado con una de sus hermanas, por supuesto, formó una gran ciudad y hay una descendencia de él. Y también se nombra que después Adán engendró ¿a quién? A Set, de donde viene la descendencia del Mesías. Finaliza esta parashá con en Génesis capítulo 5, hablándonos de toda la descendencia y todos los años que vivían estas personas. Quizás estas personas vivían estas edades por muchas razones, ¿cierto? Entre ellas, cuando el Señor separa las aguas de las aguas y pone una capa de agua en la atmósfera, muchos sabios dicen que esa capa de atmósfera les permitía vivir mucho más tiempo. Otra razón, pues la tierra pues brotaba, ¿cierto? Tenía abundancia y los frutos eran maravillosos y muy nutritivos. Vemos que esta gente vivía, Adán vivió 930 años, su hijo 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalael 895, una gran cantidad, ¿no? Jared 962, Enoc 365. Pero ¿qué pasó? El Señor se lo llevó, dice la escritura, ¿no? Luego su hijo Matusalén fue el hombre que ha sido más longevo que se registra en la tierra, 969 años. De hecho, el nombre Metzelen o Matusalén significa que la muerte vendrá. El Señor ya le estaba anunciando al mundo que venía un castigo a través del diluvio. Su hijo Lamec, 777 años, y Noé, 950 años. Después de ellos, como lo dijo el Señor, sus años serán 120 años, ¿cierto? Así como ese pueblo de ese momento solo vivió 120 años y vino el diluvio, los hombres de allí en adelante viven máximo esa edad, y eso es lo que hemos visto en las edades siguientes. Así que Génesis del 1 al 5 es maravilloso para que usted lo pueda leer. Bienvenidas todas las preguntas, las que no podamos resolver, con gusto las resolvemos y las verificamos. Bien, vamos a entrar entonces en materia en esta tarde. Queremos analizar el primer versículo. Vamos a tratar de decodificarlo en el hebreo, aquí con la ayuda de mi esposa, que es estudiante de hebreo, nos va a ayudar o nos ayudó a hacer esta presentación. Así que vamos a meternos en este hebreo. Recordemos que el hebreo es una lengua antigua. Este hebreo que vemos aquí a mano izquierda es un hebreo ya moderno, no fue el mismo original, sino el que hoy, con el que hoy están escritas, es el hebreo bíblico, así es. Otro factor importante es que el hebreo se lee de derecha a izquierda, así es que se lee, es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto importante en el hebreo es que al usted tallar en piedra, pues usted no, créeme que usted no quiere escribir muchas palabras, ¿cierto? Así que cada palabra en el hebreo tiene una gran cantidad de significados. Nosotros, en nuestro idioma español, de las lenguas romanas, pues utilizamos muchos adjetivos, muchos sustantivos, ¿cierto? Muchas palabras. Pero el hebreo, una sola palabra, lengua romance, sí. El hebreo, una sola palabra puede tener muchos significados y eso es lo que hoy queremos ahondar. Queremos ir un poco más profundo a medida que en la tarde vamos viendo el significado, vamos a acabar más profundo. Así que abra su mente, eso es lo que le pedimos, abra su mente y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Gracias. Bien, aquí tenemos el primer versículo de Génesis que todos conocemos. Aquí lo tenemos en el hebreo, ¿cierto? Y la primera palabra es Bereshit. De hecho, se compone de dos palabras, Bet y Reshit, que ya vamos a ver el significado. Luego viene la palabra Bará, que significa creó. Seguida la palabra Elohim. Esta palabra es importante que nos familiaricemos porque está muchas veces en la escritura, ¿no? Elohim, que lo traducimos como Dios. Luego viene una palabra que no tiene significado,
es bien interesante. Es como una muletilla hebrea, una muletilla que se coloca ahí. Generalmente se traduce como a, pero en términos generales no tiene significado. Luego viene la palabra cielos, shamayim. Shamayim significa cielos o con el pronombre que tiene allí, los cielos. Luego viene una intersección que encontramos y, ¿cierto? Y finalmente terminamos con Aretz, la palabra Aretz, que significa la tierra, porque tiene una conjunción allí. Entonces leemos en el principio, así lo tenemos en nuestras Biblias, en todas las Biblias, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La fonética en el hebreo es Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Así se lee en el hebreo. En el español, en las Biblias que tenemos nosotros hoy, lo leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esa concepción vamos a empezar a acabar en el significado. Vamos a arrancar con la primera palabra, que en realidad son dos, que significa, que es Bereshit, que son dos, Bet Reshit. Aquí la tenemos, a mano izquierda superior está la palabra Bereshit. Encontramos la primera letra, esta primera letra que vemos aquí, recordemos que siempre leemos de derecha a izquierda, es la letra Bet. La letra Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo, es la segunda letra del alfabeto hebreo. Aquí a mano derecha tenemos el significado de Bet. Aquí ven la letra, que es como una U, pero mirando hacia la izquierda. Allí está, Bet, que se puede leer B, Ba o Bi, dependiendo de la vocal. Las vocales más oréticas. Aquí mi esposa me va soplando. ¿Qué quiere decir esta palabra? Puede decir en, como arranca muchas Biblias, ¿no? En, o junto a, entre, con, por medio de, ¿cierto? O en otras palabras en infinitivo, cuando, al. Fíjense que una sola letra, en este caso, una sola palabra, implica varios significados. En nuestra Biblia se escogió en. Nosotros vamos a buscar utilizar otro de los significados y vamos a encontrar algo maravilloso, impresionante. Vamos a la siguiente parte de la palabra Bereshit, que es desde aquí, Reshit. Desde esta letra hacia la izquierda significa Reshit. En la primera, en Bet, lo sacamos del diccionario que tiene mi esposa. Es el diccionario, es un léxico. Léxico hebreo-español de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Teología. Así que es un libro aceptado para que usted lo pueda verificar. Y en las de abajo es de la concordancia del Strong, que es la concordancia ampliamente más utilizada a nivel mundial por los estudiosos del hebreo. El señor Strong cogió todas las palabras hebreas y las numeró. El fin de él, perdón, mi amor, el fin de él era que si nosotros no tenemos, o aquel que quiere escudriñar la palabra, no tiene la oportunidad de aprenderse el hebreo, que es tan rico, pudiera aprenderse al menos la numeración y con eso pudiera ahondar y conocer la palabra del Señor de una manera un poco más profunda. Muchas gracias. Así que esta palabra Reshit es la número 7225 del Strong. Usted la puede buscar en internet. El Strong está público en internet. Dice Reshit, dice de lo mismo que la palabra 7218. Quiere decir que viene de esta raíz, desde la 7218, que ya la vamos a ver. ¿Qué significa? Primero, significa en lugar, significa tiempo, orden o rango. Fíjense que aquí dice primicias, también significa cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal o principio. Fíjense que de hecho nuestras Biblias utilizaron el último significado que aparece en el Strong, principio, pero nuestras Biblias pudieron haber llevado cualquiera de estos significados, ¿cierto? ¿Cierto? El primero o la primicia,
o el primer fruto, o el comienzo. Son significados que son válidos para esa palabra. Ahora, fíjense que la palabra Reshit viene de la raíz 7218, que es Rosh. Y ustedes ya no han escuchado hablar de la palabra Rosh, especialmente cuando arrancamos un mes decimos Rosh Hodesh. ¿Qué significa Rosh Hodesh? ¿Algunos se acuerdan? Rosh Hodesh, cabeza de mes, ¿cierto? O principio de mes. De hecho, esta noche, ya que está ocultándose el sol, estamos arrancando el mes octavo del calendario hebreo. Estamos arrancando el mes octavo. De hecho, acaba de ver el reporte de luna. Anoche no hubo reporte de luna. Entonces, hoy es día 30 del mes. Es luna nueva y mañana arranca el primer día del mes octavo. Así que la palabra Reshit viene de la raíz Rosh. ¿Qué significa? De una raíz que no se usa. Fíjense qué significa aquí. Significa sacudir, significa Rosh, estremecer, menear. También significa la cabeza. Fíjense que otras significa alto, brazo, cabecera, cabeza, capitán, capitel, caudillo, censo, cima, comenzar, comienzo, ahí está también, compañía, coronilla, cuello, cuenta, cumbre, cúspide, delantera, director, encima, encrucijada, encumbrado, entrada, escuadrón, excelente, extremo, fino, gobernador, jefe, mando, momento, número, primero, principal, príncipe, principio, punta, razón, soberano, suma, tropa o velo. Una gran cantidad de significados. Así que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar uno de estos significados para bet, que es la primera parte de esta palabra. Vamos a escoger por medio de. Y también de Reshit, que viene de Rosh, cabeza, vamos a escoger principal o primicia. Y vamos a escribir Génesis 1:1. Es válido, ese es el significado. A continuación. Así que aquí tenemos nuevamente en la parte superior el texto de Génesis 1:1. Y esta primera palabrita que acabamos de decodificar, que sabemos que son dos, bet, vamos a decir que es por medio de, y la segunda, que es Reshit, vamos a decir que es primicia. Es válido, ¿cierto? Entonces leemos, por medio de la primicia, creó Elohim, una muletilla, ¿cierto? A cielos y a la tierra. Fíjense que eso nos recuerda un texto que ya lo pusimos aquí abajo, que Pablo, perdón, disculpen, que Pablo era un rabino muy estudioso de la escritura. Quizás Pablo también lo escribió pensando de la misma manera. Y en sus Biblias, voy a tratar de llevarme aquí, en sus Biblias en Colosenses 1, del 15 al 20, escriban o cópienlo o búsquenlo, no nos crean a nosotros, lo encontramos, es muy conocido el texto. Y fíjense que Pablo utiliza estas mismas palabras y quizás él estaba escribiendo Génesis 1:1 al leerlo de su Torá, porque Pablo era un rabino del primer siglo y leía la Torá. Él dice, él es la imagen. ¿A quién se refieren? ¿De quién está hablando allí Pablo? En Colosenses 1, 15 al 20. De Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Jesucristo, de acuerdo al griego, Yeshua HaMashiach, de acuerdo al hebreo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice después? Primogénito. Ahí lo leímos, ¿cierto? La primicia de la creación. Luego sigue diciendo, porque por medio de él fueron, ¿qué? Creadas todas las cosas. Fíjense que es lo mismo que acabamos de leer arriba en Bereshit. Por medio de la primicia creó Elohim a los cielos y a la tierra. Es el mismo texto de Colosenses 1:16. Porque por medio de él, ¿de quién? De la primicia. En este caso, de Yeshua, claramente Yeshua ahí en el texto de Colosenses, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Cuáles? Visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Fíjense lo que dice aquí. Él, Yeshua, es anterior a todas las cosas. Grábense en eso. Él es anterior a todas las cosas. Yeshua es anterior a lo que empezó a escribir aquí Moisés en el desierto. Antes de escribir Bet, él
es antes, y precisamente la letra que es antes del Bet es la Aleph. Ya vamos a hablar de la Aleph, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la que, la cabeza. ¿Qué hablamos en Rosh? Que es cabeza. Fíjense que Pablo está hablando precisamente de Génesis 1:1. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilat o la iglesia. Él es el principio, nuevamente lo dice, la primicia, el primogénito de la resurrección, para ser en todo, ¿qué? El primero. Así que cuando Reshit dice primicia, los estudiosos del hebreo, los rabinos, concuerdan en decir que se trata del Mesías, que es precisamente el Mesías, es el mismo Reshit que habla Génesis 1:1, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él. Fíjense, a Elohim le agradó habitar en él. ¿En quién? En Yeshua, con toda su plenitud. Y por medio de él, por eso habitó en él. ¿Para qué? Para reconciliar, qué precioso, ¿no? Reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo shalom. Qué precioso texto, ¿no? Hay que imprimirlo. ¿Mediante qué? Mediante su sangre. La sangre de ese Mesías en quien habitaba la plenitud de Elohim hizo paz, hizo shalom mediante su sangre que derramó en el madero. Qué precioso texto, ¿cierto? Qué precioso texto. Así que vemos aquí que Pablo está precisamente hablando, interpretando Génesis 1:1. Sí nos gustaría, si llega a haber alguna duda, pregunta, que nos lo hagan saber. Es algo hermoso que quiero decir antes de que mi esposo continúe, y es que el Señor, cuando le hizo esta revelación a Moisés o a Moshe, lo hizo con una intención, ¿sí? Y es importante que nosotros lo sepamos, porque por eso estamos iniciando con este principio. Y es que el Génesis o Bereshit nos da sentido a nuestra existencia, porque en la época en la cual Moshe escribió esto, habían muchas posiciones frente a la creación del mundo, ¿sí? En esa época no existían las teorías de la evolución, las teorías del creacionismo, no había esa contraposición como tal, porque pues la ciencia ha avanzado mucho en la actualidad. Pero en aquella época ya existían posiciones acerca de la creación de la tierra, y habían otro tipo de dioses a los cuales se les atribuía la creación del cielo. Y es por eso que el Señor le da esta revelación hermosa a Moshe, con el fin de que él entienda cuál era el propósito de él y cómo había sido creada, cómo había sido hecha la creación, con el fin de que tú y yo veamos el plan de la redención majestuoso, Así es. así como es el Señor. El Señor utilizó un lenguaje tan complejo, pero al mismo tiempo tan profundo y tan sencillo, por medio del cual transmitió a su pueblo un mensaje maravilloso que quiso que todos conociéramos, y que es lo que hoy estamos Amén. tratando de transmitir. Amén, gracias. Así que Colosenses es una tarea para leer también. Colosenses es un libro espectacular, muy importante. Revela al Mesías en toda su gloria, en toda su divinidad. Así que es importante leerlo también, porque es el complemento perfecto de Bereshit. Muy bien, vamos al siguiente nivel. Entonces ya tenemos una interpretación de Génesis 1:1, que la vimos tanto en el diccionario como en el Strong, pero además Pablo, el rabino Pablo, lo interpreta precisamente de esa manera. Ahora, vamos a concentrarnos en esa palabra del centro. Esa palabra del centro que ya vimos que no tiene un significado, que es una muletilla hebrea que puede significar simplemente a, o simplemente no tiene significado. Vamos a entrar un poco más en ella porque tiene un significado muy profundo. Fíjense en que en este texto de Génesis 1:1 que vemos aquí, son 7 palabras. Tenemos 3 a la derecha, ¿cierto? Bereshit, Bara, Elohim. Y luego tenemos las otras 3 palabras al lado izquierdo de esta palabra del centro. Y aquí tenemos Shamayim, ¿cierto? A o I, Aharetz. En el centro de ese primer versículo
hay algo impresionante que vamos a decodificar. Estas dos letras que tenemos aquí en el centro son la letra Aleph, perdón que se me fue la P, debería haber puesto la H, ¿cierto? La P también. Aquí En mi el esposa me diccionario va está corrigiendo. con P, pero se lee como Aleph, pero está como P. Perfecto. Aleph. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. En el alfabeto hebreo las letras tienen un significado, pero también significan un número. En este caso, Aleph, como lo vamos a ver, puede tener dos números que significa esta letra que ven aquí, la Aleph. Y la segunda que aparece allí a su mano izquierda es la Taf y es la última letra del alfabeto. Así que aquí tenemos la Aleph y la Taf, es decir, el primero y el último. ¿A quién se les asemeja? Resulta que, como ya muchos sabrán, Apocalipsis 1:8 hace referencia a Yeshua como el primero y el último. Utiliza el alfabeto griego, ¿cierto? Que es el alfa y la omega, para decir que yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Precioso texto. Ahora, fíjense que aquí claramente este Taf, este Aleph y Taf se está refiriendo a Yeshua. Y en el mundo hebreo, el Aleph y el Taf es una simbología del Mesías, porque es el primero y el último. Ahora, también aquí nos está diciendo este texto que Elohim, ¿cierto? Que Elohim está creando este primero y último, pero que está creando también el alfabeto. Él crea el alfabeto, es decir, que crea su palabra, ¿cierto? Que crea la palabra. Y eso precisamente lo vemos en Juan 1:14 en sus Biblias, cuando vamos allá un momento, en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 arranca similar al texto de Génesis 1:1. Si lo pueden buscar en sus Biblias, dice, en el principio era el verbo, está hablando de ese logos o esa palabra que aparece aquí. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14, que es el que pusimos aquí, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que estos dos significados nos llevan a ver que esta palabra, que no tiene un significado en sí mismo, es un símbolo ¿de quién? Del Mesías, un símbolo de Yeshua, al decir que es el primero y el último, como lo vemos en Apocalipsis 1:8, pero que también significa el alfabeto, es un símbolo del alfabeto, o es decir, de su palabra. Y ya sabemos por Juan 1:14 que logos en el griego, o verbo en la traducción que tenemos en nuestras Biblias, es un significado de Yeshua, de la Torá viviente, de su palabra viviente. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, con eso en mente, vamos a seguir cavando a través de esta escritura. Vamos a tomar la primera letra, no pierdan esa palabra central, que es la Aleph. Aquí también le tomé una foto al diccionario de mi esposa. Aleph puede, digamos, para escribir Aleph, se puede escribir de esta manera, con estas vocales, que son los puntos que aparecen en la parte inferior. Mi esposa me va corrigiendo si digo algo incorrecto. Cuando se escribe Aleph, pues simplemente lo único que cambia es acá la vocal, que es una rayita. ¿Sí? Es diferente, es una rayita para decir Aleph o Elep. Se utiliza en ambas conjunciones con diferentes para reflejar un valor numérico. Recordemos que las letras del alfabeto hebreo no solamente tienen un significado, sino también tienen un valor numérico, ¿sí? Y pues eso es importante que lo conozcamos para que podamos más o menos dimensionar qué es lo que el Señor quiere transmitirnos a través de estos pequeños textos. Muy bien. Así que Aleph por sí misma significa uno, pero si usted escribe la letra Aleph, si la escribe, que es como se ve aquí en este momento, que significa que se lee Elef, como lo vemos aquí en la foto que le tomé del diccionario, el diccionario de la Universidad Javeriana, significa toro, buey, pero también significa mil o clan. Así que
Aleph Perdóname. tiene el significado de 1 o de 1000. Adelante. Pero la Aleph que nosotros vemos acá fue evolucionando en la época de antes, era como un torito, era como la cabecita de un toro, era más o menos así, ¿sí? De acuerdo. En la escritura antigua. Entonces ella fue evolucionando y se convirtió en lo que hoy vemos así como una Aleph, o para lo que nosotros es la A de nuestro abecedario, ¿sí? Que es la primera letra de nuestro abecedario. Así es. Y por eso es que ahí cuando vemos el significado de la palabra es toro, ¿sí? Cuando le cambiamos las vocales, lo único que cambia no es su significado, sino su valor numérico, ¿sí? Entonces, en este caso, ella tendría el valor, la Aleph tendría el valor de 1, pero cuando le cambiamos las vocales a Elef, se convierte en 1000. En 1000. Hay algo importante que aquí mi esposa acaba de decir que es importante aclarar, y es que cuando se escribe el hebreo, se escribió sin vocales. Así que fueron los masoretas quienes colocaron las letras, así que esta forma de leer Aleph es totalmente transparente, es la misma Aleph que se escribió en el hebreo, en este caso con las vocales se lee Elef, que entre sus significados está 1000. Eso quiere decir que Aleph, que normalmente significa 1, también significa 1000. Así que vamos a entrar a decodificar numéricamente el primer versículo de Génesis, como lo vemos aquí. Vamos a contar cuántas Aleph tenemos dentro del versículo. Y tenemos aquí, siempre de derecha a izquierda, aquí tenemos una en Bereshit, tenemos 2 en Bará, tenemos 3 en Elohim, tenemos 4 en esa palabra que no significa nada, pero ya sabemos que es un símbolo del Mesías. Significa que son las vocales. Significa, de acuerdo, perfecto, con estas 2 vocales, muchas gracias. 5 en esta palabra que significa y, ¿cierto? Aquí la tenemos. Y en Aretz, que significa tierra, tenemos otra, la sexta, Aleph. Así que tenemos 6 Aleph en este momento. Ahora, si cada una de las 6 Aleph significa 1000, ¿cuál es el valor numérico de las Aleph en el primer versículo de la creación? 6000, ¿cierto? Tenemos 6000. El primer versículo de la creación nos está hablando de la cantidad de años que iba a tener esta tierra, como lo hemos interpretado a través de la Torá, que son 6000 años. Es decir, desde la creación del mundo, como lo está diciendo este versículo, numéricamente en las Aleph encontramos el número 6000. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que en la forma en que están puestas las Aleph. Las Aleph, de acuerdo a la interpretación de varios eruditos, están en pares. ¿Por qué lo decimos aquí? Fíjense que Aleph en la primera palabra está de tercera, 1, 2 y 3. En la segunda palabra también está de tercera. Exactamente, está de tercera en el mismo orden. En las siguientes 2 aparece de primera, tanto en Elohim como en la palabra muda o en la palabra A. Y en las últimas 2 aparece de segunda. De acuerdo a la interpretación rabínica, eso significa que son 3 pares de Aleph, cada una con una numeración de 1000, de acuerdo a la interpretación del diccionario. Encontramos 3 pares de 2000, de acuerdo a los rabinos, de 2000 años. Ahora, si lo traemos al plano de Bereshit, de Génesis, desde el principio, desde el origen, ¿cierto? Desde la creación de Adán hasta Abraham, encontramos 2000 años. De hecho, Abraham, si usted hace la cuenta en Génesis capítulo 5, esa usted la puede hacer, ¿cuántos años nace Abraham después de Adán? Abraham, curiosamente, nace en el año 1948. Ahora, ¿por qué colocamos aquí ese año? Porque es un año importante para el Estado de Israel moderno. En ese año, ¿qué pasó? Se estableció, ¿cierto? Fue establecido el Estado de Israel moderno, justo en el año en que Abraham nace después de Adán. Ahora, las interpretaciones dan que Abraham conoce o se le da la promesa del Mesías cuando tenía 52 años. Eso quiere decir que justo a los 2000 años desde la creación de Adán, Abraham recibe la promesa. ¿Se acuerdan cuando vio las estrellas y el Señor le dio la promesa del Mesías? Allí
pasan los primeros 2000 años. Luego vienen otros 2000 años desde Abraham, precisamente hasta el Mesías. ¿Recuerdan esta palabra del centro? Que ya dijimos que es el Mesías. Hasta el Mesías hay otros 2000 años. Y la historia nos corrobora que el Mesías vino aproximadamente en el año 4000 después de Adán. Y después del Mesías venir, su ministerio, su muerte, hay otros 2000 años, ¿cierto? Hasta el final del tiempo. Quiere decir que el tiempo de la historia decodificado en el primer versículo de Génesis, de acuerdo al significado de Elef, ¿cierto? A la numeración de Helef, encontrar en este diccionario, encontramos 6000 años desde la creación del hombre. El Señor dejó en su palabra grandes significados. Y esto es solo un pedacito de lo que estamos allí decodificando en ese primer versículo donde ya nos está hablando de que el Mesías fueron creadas todas las cosas, como ya lo vimos en Bereshit, pero también nos está diciendo que hay 6000 años y que incluso son periodos de 2000 años en que estaría la historia de la humanidad. Nos van diciendo todas sus preguntas. Vamos a acabar más profundo todavía. Ahora, si colocamos, sí, si hay preguntas, adelante. Si voy muy rápido, vamos contestándolas. Si podemos contestarlas. Y si no, nos queda de tarea. Si alguien tiene alguna observación, pregunta, por favor, no nos dejen avanzar, ¿vale? Para nosotros es muy importante que todos participemos. Muy bien. Ahora, vamos a acabar un poco más profundo. Este primer versículo de la Biblia, que estamos viendo siempre en la parte superior, como lo dijimos al comienzo, está compuesto por 7 palabras. De acuerdo a la interpretación anterior, podemos decir que cada uno de ellos comprende o está representando cada uno de los 7 milenios de la historia de este planeta, interpretando por los 6000 años desde Adán hasta la venida o la segunda venida del Mesías que estamos esperando y un milenio posterior del que Apocalipsis nos habla, de que usted quizás también ya ha escuchado, que es el milenio o el reinado del Mesías. Ahora, vamos a ir primero, antes de verlo de arriba, vamos a ir al texto de Juan, capítulo 7, ahí en sus Biblias, para ir desde lo más sencillo a lo más profundo. Sí, Juan 7, desde el versículo 1, vamos a leer. ¿Alguien desea apoyarnos con la lectura? ¿Lo leemos acá? ¿Desde el 1 hasta cuándo? Sí, desde el 1 hasta el 14. Bueno, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Para después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Muchas gracias. Bien, aquí vemos algunos aspectos, gracias, Keke,
de este momento. Era la fiesta de los tabernáculos. Quizás en sus Biblias aparece allí, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, es decir, la fiesta que acabamos de finalizar. La fiesta donde hacemos una enramada durante 7 días. Ojo con ese número 7. 7 días, igual que las letras que tenemos aquí en Bereshit. Y dice la escritura que sus hermanos le dijeron, ¿por qué no subes a la fiesta? Ya es hora de que te muestres. Ahí lo leímos, ¿quién no lo leyó? Pero fíjense que el Señor siempre tiene un significado en cada cosa que dice. Él le responde, no ha llegado mi tiempo, dice el versículo 8. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Había un propósito especial. Ahora, fíjense que a partir del versículo 10, que sus hermanos suben a la fiesta, que empezó todo el mundo a buscarle, ¿cierto? Dice la escritura que el Señor Yeshua subió, dice el versículo 14, ¿en qué momento? A la mitad de la fiesta. A la mitad de la fiesta. Ahora, hay algo importante aquí que aclarar. Bueno, varias cosas. Número 1, que Yeshua celebraba las fiestas. Así que si usted es un discípulo, quiere ser un discípulo de Yeshua, tiene que ser como su maestro. Y no solo Yeshua, los discípulos de Jesús, Pablo, celebraban también las fiestas. Si hay alguna duda con respecto a esto. Pero lo más importante aquí es que precisamente Yeshua sube a la mitad de la fiesta. Ahora, la fiesta, como vemos aquí en pantalla, tiene 7 días, ¿cierto? La mitad de la fiesta es el cuarto día, ¿cierto? Precisamente esa palabra que ya dijimos que simboliza a él mismo, al Mesías. Así que el Señor no subió simplemente porque se le ocurrió, pensaba hacerlo ese día, sino porque todo tenía un propósito. Tiene que cumplirse. Y es que la fiesta del Sukkot, cada fiesta simboliza un día de la creación. Ahora, ¿qué fue creado el cuarto día de la creación? Como tenemos aquí. El sol, ¿cierto? La luna y las estrellas, ¿cierto? Ahora, ¿a quién se le conoce como el sol de justicia? A Yeshua, ¿cierto? Al Mesías se le conoce como el sol de justicia. Ahora, mucho más. La cuarta tribu. ¿Cuál es la cuarta tribu en orden cronológico? Rubén, Simeón, Leví y Judá. ¿De cuál tribu viene Yeshua el Mesías? De la tribu de Judá. Hoy llamamos judíos a este pueblo. El león de la tribu de Judá, ¿cierto? Lo nombra la escritura. Es Yeshua. Así que él no subió a la fiesta del cuarto día, sino con un propósito de mostrar que él, así como todos los que guardaban la fiesta sabía que el cuarto día era una representación del cuarto día de la creación. Él está diciendo, Yeshua le está diciendo a los que estaban allí, yo soy el sol de justicia, aquí estoy, a la mitad de la fiesta nace el sol de justicia, como está escrito en la escritura, y también soy el cuarto en las tribus de Judá. Por eso el Señor sube a la fiesta a la mitad, ¿cierto? Para dar ese significado profundo. Si lo llevamos a esta interpretación de Bereshit, como Sukkot es un símbolo del Génesis, precisamente el versículo que está a la mitad nuevamente encontramos que es el que representa al Mesías. Muy bien, y como lo vimos también en los significados milenarios, aquí justamente es el cuarto milenio. ¿En qué milenio vino el Mesías? En el cuarto milenio, a los 4000 años desde la creación de Adán. Veámoslo aquí, el resumen. Entonces tenemos Bereshit, ¿cierto? Desde Bereshit 1.1 encontramos que tenemos las dos primeras Aleph, que significan los primeros 2000 años, Génesis hasta Abraham, es decir, hasta que llega la promesa del Mesías. Justo en el año 2000 se le da a Abraham la promesa del Mesías. Desde Abraham hasta el Mesías, fíjense aquí, a la mitad de la semana de años, a la mitad de la semana de años milenial, viene el Mesías en cumplimiento de esa promesa, así como el Mesías, ¿cierto? Subió a la fiesta el cuarto día, le está diciendo, yo soy el cumplimiento de Bereshit, yo soy el cumplimiento del sol de justicia. Viene el Mesías al año 4000. Ahora, ¿qué ocurrió después de que el Mesías vino? ¿A dónde se fue?
al cielo, ¿cierto? De hecho, Shamayim, que es esta palabra, significa el cielo. Nos está diciendo que el Mesías, después de venir, ¿cierto? Él subió al cielo. ¿Por cuánto tiempo? Por 2000 años. Entre los años 4000 a 6000, de acuerdo a las ales que encontramos aquí, vemos que el Mesías está en el cielo haciendo su obra intercesora, como vimos en la fiesta de Yom Kippur, y él regresará. ¿A dónde? ¿Cuál es el significado de la última palabra? Tierra, Aretz. El Mesías va a reinar en la tierra durante esos 1000 años y pondrá a sus enemigos bajo sus pies. Muy bien, qué hermoso, ¿cierto? Qué precioso es decodificar Bereshit, donde nos muestra ese significado y de quién está en el centro, que es el Mesías, el príncipe. Bienvenidas todas las preguntas, ¿no? Ya vamos a acabar. Hay un significado más. El candelabro, ¿cuántos brazos tenía? 7 brazos. El candelabro tenía 7 brazos. Si pudiéramos ilustrar a estas 7 palabras de Bereshit 1:1, encontraríamos que es un candelabro, es la luz, y nos muestra que en el centro está Yeshua. Juan 8:12, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, de hecho Jesús habló de los significados que están en la Torá. Es impresionante. Juan, es un buen libro. Dice, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Perdón, Mao. No andará en tinieblas. Adelante, Riquito. ¿Ese candelabro es la misma menorá? Sí, señor. Menorá, Es la misma menorá. Ajá. Sí, señor. Cada uno Menor. Ok. de los elementos que estaban en el templo y que el Eterno, por mandato suyo, fueron creados y fueron elaborados con su estructura y todos representaban algo especial. Y por eso es que en Juan se dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y es que a aquellos que durante todos estos años, pues obviamente vienen y escuchan este versículo, Juan 8:12, sabían claramente que el centro de esa menorá, que siempre debería estar encendida en el tabernáculo, era Yeshua, era ese Mesías que ellos estaban tanto esperando y que estaba ahí al frente de ellos, revelándoseles, así como hoy se nos revela a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas todas las preguntas, ¿no? Hemos encontrado a través de este primer versículo, en donde hemos solo cavado un poco, quizás hay mucho más a través de cada una de estas palabras, en donde encontramos en la primera palabra Bereshit una palabra compuesta que nos dice, la primera Bet, que significa por medio de, ¿cierto? Es uno de los significados, y Reshit, que significa primicias o cabeza o primero. Y vimos en Colosenses que precisamente Pablo lo dijo, por medio del príncipe o por medio del primero, ¿cierto? Creó Elohim, ¿cierto? Los cielos y la tierra. Pero también encontramos en esa palabra del centro al Aleph, ¿cierto? Y al Taf, el primero y el último. Diría Apocalipsis 1:8, el alfa y la omega. O también el alfabeto, su palabra, el verbo que se hizo carne. Encontramos también que cada una de estas Aleph, como los vimos, significan cada uno uno, pero también, de acuerdo a las vocales, significan 1000. Y encontramos precisamente 6 Aleph significando 6000 en pares de 2, de acuerdo al orden en que están cada una de las Aleph en sus palabras respectivas, indicando los periodos de 2000, ¿cierto? Que ya vimos, 2000 hasta Abraham, otros 2000 hasta el Mesías y precisamente la palabra del centro que nos representa al Mesías y otros 2000 hasta el finalizar. Nos hacen una pregunta, nos dicen esto, en la anterior línea de tiempo, si quieres devuélvete una más. Ok. ¿En Perfecto. Dónde estaríamos en este tiempo? Sí, en este tiempo estamos justo finalizando esos últimos 6000 años, porque el Mesías vino hace aproximadamente 2000 años. Ahora, el tiempo no se sabe exactamente. Fíjense, por el calendario griego estamos en 2020,
pero por el calendario hebreo estamos en 5.781. Los hebreos van hasta ahora en 5.781. Claramente, ellos saben que hay años que se perdieron. Es más, hay unos años que fueron a propósito perdidos porque no querían darle lugar al Mesías. Así que no sabemos exactamente, posiblemente estamos llegando ya a los 6.000 años desde Adán, como nos muestra aquí Bereshit, pero como el día ni la hora se sabe, ¿cierto?, del retorno del Mesías, debemos estar preparados porque sabedores que estamos aquí, justo al final en que el Mesías retorne a la tierra, como lo menciona Bereshit. No sé si respondimos la pregunta o si no, nos avisan si hay más preguntas. ¿Qué queremos traer para hoy en día? Nosotros, ¿cuál es el significado para nosotros? Que el Mesías, el primero de la creación, el príncipe, la primicia en quien habita la plenitud de Elohim, debe ser nuestra prioridad en la vida. De él dependemos. Como lo leímos en Colosenses, él vino y a través de su sangre hizo la paz, ¿cierto? Reconcilió al mundo para darnos esa paz, para darnos la plenitud, para podernos acercar plenamente al Señor. Él es el centro del Bereshit, Él es el centro de esta historia, Él está en el centro de la creación como vimos, Él está en el centro de la fiesta del Sukkot, Él es nuestra prioridad. Así que si usted no le ha dado la prioridad a Yeshua, Él debe ser lo más importante. Y así como el árbol de la vida, así como esta menorá que ven aquí, se extendía, el árbol de la vida en Génesis estaba en el centro del jardín del Edén. Yeshua también debe estar en el centro de nuestra vida. Amén. Quiero que en este momento vayamos a orar. No sé si antes haya preguntas o las podemos hacer después. Hay una razón más por la cual iniciamos con esta explicación, y es que queremos que este sentir que tenemos como familia sea transmitido a ustedes, y es que la palabra del Eterno es precisa, es perfecta, y el Señor entró desde el principio de su palabra, esta que ustedes y yo tenemos en nuestra casa, y que por muchos años estuvo oculta y que por muchos años se condenó con pena de muerte a mucha gente por estudiarla. Hoy tú y yo la tenemos en nuestro hogar, en nuestras casas, y el Señor se reveló a su pueblo porque el Señor tenía un propósito especial. El Señor escogió al pueblo de Israel para darles su Torá, para que no fuera algo exclusivo. El Señor quería que ellos lo impartieran al mundo y que tú y yo tuviéramos hoy la oportunidad de estudiar y conocer que este Dios nuestro es un Dios maravilloso, que tiene una multitud de cosas maravillosas que nos llevan ¿a quién? A nuestro Mesías Yeshua. Y la invitación más grande es que nosotros hablamos mucho y la palabra del Señor nos habla mucho acerca de que debemos ser discípulos del Señor, ¿cierto? Es más, el Señor cuando le dijo a su pueblo, id y hacer discípulos a todas las naciones, eso lo repetimos constantemente, ¿cierto? Es como ya se nos quedó acá grabado ese llamado, pero debemos entender que esto trae es tan profundo, es tan profunda esta palabra de ir a ser discípulos, porque el Señor lo que nos está queriendo decir es imítenme. Un discípulo es eso, un imitador. Es alguien que escudriña la palabra de este maestro por el cual fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Y por medio del cual tú y yo alcanzamos la redención. Conozcámosle, enamorémonos de él, busquémosle con ahínco, busquémosle, conozcámosle y hagamos su voluntad, porque el Señor se complació tanto en él que habitó en él. Y queremos que eso sea lo que ustedes hoy lleven a sus casas, que entendamos que el Señor tuvo un plan, lo reveló desde el principio y hoy nos lo revela a ti y a mí. El Señor nos está mostrando cómo están sus tiempos
El Señor quiere que sepamos que estamos en los tiempos cercanos a su regreso y que Él tiene cosas maravillosas preparadas para aquellos que tomamos la decisión de seguirle. Y bueno, queremos escucharlos, queremos que si tienen preguntas, dudas, por favor, adelante. El discípulo debe ser el reflejo de su maestro. Amén, así es, Enriquito. Sí, claro. Así es. Y es que es más, Enriquito, en la antigüedad, yo le decía eso a mi esposo, estudiando el discipulado con mi esposo, yo me sorprendí, porque hoy, por ejemplo, uno ve al maestro y lo ve como alguien que le enseña a uno y ya. Pero en la antigüedad el maestro era una figura demasiado importante. Era tan importante que, como yo le contaba a Enrique, han quedado hechos históricos registrados de que si el maestro comía con su mano izquierda, sus discípulos comían con la mano izquierda, ¿sí? Si su discípulo, si su maestro dormía del lado que era, pues todos dormían del mismo lado, imitaban sus palabras. Era tan importante seguir a un maestro en esa época que lo que yo te decía, Enriquito, en la misma ciudad se conocían quiénes eran discípulos de cierto maestro, porque se expresaban como él, hablaban como él, hacían los actos de él, y eran conocidos de tal manera que se les llamaban los hijos de el maestro tal, los hijos del rabino tal. Y yo le contaba un hecho jocoso a Enriquito, que quedó registrado en la historia de un discípulo que se metió debajo de la cama de su maestro y le dijeron, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre cuando lo cogieron? Y él dijo, es que mi maestro es Torah, la Torah viviente. Yo, ¿cómo no voy a estudiarla? Él es digno de ser estudiado. Y es por eso que uno debe escudriñar de tal manera la vida del Señor para que Él sea ese motivo, esa razón para imitar nosotros, en la cual el Señor nos dio ese llamado a ser sus discípulos. Hay algo importante allí complementando eso, y es que los discípulos oraban, y todavía lo hacen, en el nombre de su rabino. Lo utiliza mucho en el pueblo judío. Ellos oran por los méritos de su rabino. Por eso, cuando Yeshua viene y los discípulos le dicen, enséñanos a orar, pues él que les dijo, oren en mi nombre. Y por eso tenemos el Padre Nuestro, que dicen, el Señor le dice a su pueblo cómo orar, pero además les dice después todo lo que piden al Padre en mi nombre, ¿cierto? Así que el Señor quiere estrechar esos lazos entre discípulos y maestros. Y maestro. Nos quiere tratar como hijos. Y ese es el gran llamado. Bien, no sé si hay dudas, hay más inquietudes. No, cuando hablabas de los años que vivió cada uno en la gráfica que estabas presentando, que eran 900, eran años igual como los años actuales, 365. Sí, señor. Igual. Sí, claro, estas personas vivían casi el milenio. Así es, Quique. Adán, Matusalén vivieron bastantes años. Eran muy longevos. Sí. Hasta que el Señor les dijo, sus años serán 120 años. 120 después de 9. Sí, señor, por causa del pecado. Y si tú tienes el tiempo, Quique, o cualquiera de ustedes, de hacer el conteo para que lleguen a la edad que nosotros les dimos, del nacimiento de Abraham, lo pueden hacer, sí. Está ahí en nuestra Biblia, y precisamente por eso quedó el capítulo 5 de Génesis registrado, para que podamos hacer ese conteo y podamos llegar a conocer los tiempos del Eterno. Aquí Joana y su familia nos dicen que amén, gracias, como un hijo imita a sus padres, así es. Así es. Así es. Ese es el objetivo. Bien, vamos a orar. Yo quiero que meditemos mientras oramos, pero quiero que la oración la haga cada uno. Les vamos a poner un tema hermosísimo que nos habla del Aleph y el Taf. El Aleph y el Taf. Que nos recuerda quién es ese Mesías maravilloso, mientras oramos cada uno y meditamos ya para finalizar.
הראשון והאחרון, האלף והתו, מלך הכבוד, מלך המלכים, ישוע הוא אדון, זה האלוהים, ראוי לכבוד, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים. Ahora le invitamos a que mediten las palabras también para que se la puedan. הראשון והאחרון, האלף והתו, מלך הכבוד, מלך המלכים, ישוע אדון, זה האלוהים, ראוי לכבוד, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך Te damos gracias, nuestro Padre, porque eres maravilloso, porque eres poderoso, porque nos has dado tu palabra, tu Torá. La Torá, que es árbol de vida al cual nos aferramos. Y así como la Torá estaba en el centro del jardín del Edén, también hemos encontrado en Bereshit 1 que el Mesías está en el centro, que por medio de él, por medio del primero, de las primicias, del príncipe, de la cabeza, fueron creadas todas las cosas, como lo menciona Pablo, sean visibles e invisibles, tronos. Todo lo que conocemos fue creado por medio de él y para él. Gracias, Señor, porque tu palabra se ha hecho carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, en quien se reveló toda la gloria de Elohim. Gracias, Señor, porque el velo se rasgó, indicando que podemos acceder confiadamente ante el trono de la gracia. Esa espada que se revolvía por todos lados, esos querubines que cubrían la entrada hacia el jardín del Edén,
Ahora, Señor, gracias a la sangre en el madero, podemos entrar confiadamente. Gracias, Señor, porque a través de Bereshit revelas, Señor, tus planes, tu plan de salvación, tu revelación hacia los patriarcas, la venida del Mesías y también, Señor, tu labor en el cielo y tu próximo advenimiento a esta tierra. Te exaltamos, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos, Señor, meditar en ella, seguir escudriñándola y ver, Señor, todas las verdades que tienes para nosotros a través de ella. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.